exponiendo nuestra jaula invisible. Cuando nos desplazamos por las publicaciones en las redes sociales, damos me gusta a las fotos y comentamos. Hay una fuerza invisible en juego. Nuestros teléfonos y otros dispositivos que tenemos en casa nos vigilan, miden y se adaptan a nosotros constantemente. Como titiriteros silenciosos, anticipan cada uno de nuestros movimientos, no porque nos entiendan de verdad, sino porque comparan nuestros patrones con los de millones de personas. Piensa en la última canción con la que disfrutaste en Internet. ¿Con qué rapidez te sugirió un algoritmo una nueva? Asumiendo que, como a otros oyentes le gustó, a ti también te gustaría. No es una recomendación amistosa, sino un movimiento calculado. Y aunque pueda parecer cómodo, tiene un coste. Estas herramientas hacen algo más que predecir. Los anunciantes invierten millones en estas plataformas, no solo para mostrar sus ofertas, sino para cambiar tu comportamiento, apostando a que pueden alterar tu próximo movimiento con el empujón adecuado. No se trata simplemente de sugerencias, es un empuje muy arraigado para que actúes de una determinada manera. Y lo más aterrador, todo esto está automatizado, no se ve y sirve a los intereses de las empresas más que a los del individuo. Bienvenido a un mundo de agendas ocultas que influyen en tus creencias. Lo que una vez fue tu ámbito de libre albedrío se está erosionando gradualmente, dejándote con una realidad inquietante. Una jaula invisible construida con algoritmos y datos que te siguen donde quiera que vayas. Queda una pregunta fundamental. ¿Te sientes cómodo viviendo tras estos barrotes invisibles? Y si no lo estás, ¿qué medidas estás dispuesto a tomar? La verdadera libertad no se basa en elecciones, sino en saber quién las hace. Agárrate fuerte, porque en los próximos minutos descubrirás razones de peso para desconectarte definitivamente. Prepárate para ponerte al día sobre el tema y sentir incluso un poco de inquietud. El alto coste de lo gratuito en la era digital. Aunque pueda parecer descabellado, la llegada de Internet trajo consigo desafíos económicos imprevistos. Tomemos como ejemplo las plataformas para colaboradores, freelance. Muchas personas confían en ellas para ganarse el pan. Estas plataformas, aunque proporcionan flexibilidad, también introducen inestabilidad. Debido a sus términos y condiciones, los trabajadores a menudo se encuentran en una situación económica vulnerable. Muchos trabajadores independientes reciben pagos esporádicos o variables, sin la red de seguridad de salarios o prestaciones estables. Un gasto repentino e imprevisto, una factura médica o una reparación urgente del automóvil, puede llevarlos rápidamente a una situación económica difícil. Del mismo modo, al tiempo que ofrecen amplias oportunidades de comunicación y expresión personal, las redes sociales ejercen presión sobre el bienestar económico de numerosos usuarios. Estos gigantes tecnológicos prosperan gracias a las contribuciones de los creadores de contenidos que vierten su creatividad en estas plataformas. Aunque unos pocos alcanzan un notable éxito económico, la mayoría invierte tiempo, energía y recursos para obtener unas ganancias limitadas. Sus esfuerzos rara vez reciben el reconocimiento económico que merecen, mientras que las plataformas se benefician enormemente de sus interacciones y contenidos. La gratuidad de las redes sociales permitió a los gigantes tecnológicos recopilar nuestros datos personales y beneficiarse de ellos. En el núcleo de estos problemas se encuentra un modelo de negocio que Lanier denominó la máquina Incordio. Incordio significa conductas de usuarios modificadas y convertidas en un imperio en alquiler, bajo la fachada de servicios gratuitos. Extrae discretamente valor de los usuarios. Cada clic, me gusta, compartir y búsqueda construye tu huella digital. Este perfil digital, a su vez, es una mina de oro para los anunciantes. Al principio, la publicidad en Internet parecía inofensiva, incluso entrañable. Pero a medida que los algoritmos se volvieron más sofisticados, se hizo evidente la verdadera naturaleza de este modelo de negocio: tomar los datos de los usuarios, a menudo sin su consentimiento explícito, y beneficiarse de ellos. La estrategia de Incordio se ha vuelto muy eficaz. La riqueza de muchas empresas se construye casi en su totalidad a partir de nuestras huellas digitales. El atractivo inicial de las plataformas en línea era el empoderamiento. Sin embargo, la marea está cambiando. Con la creciente preocupación por la privacidad de los datos, los posibles efectos sobre la salud mental y el dominio absoluto de unos pocos gigantes tecnológicos, hay un sentimiento creciente de desilusión. Debemos preguntarnos, ¿estas plataformas nos sirven realmente a nosotros o nosotros les servimos a ellas? Por muy cautivadora que sea la era digital, debemos ser conscientes de nuestras elecciones en línea. Si nos tomamos un tiempo, tal vez descubramos alternativas mejores para nuestros intereses, que no se esconden tras eslóganes fáciles de recordar. ¿Sabías que? Google y Facebook son dos gigantes tecnológicos que dependen en gran medida del Incordio. Las redes sociales son un arma de doble filo en política. En el mundo actual, con teléfonos inteligentes en todos los bolsillos e Internet al alcance de la mano, estamos más conectados que nunca. Pero ¿estamos perdiendo de vista el panorama general mientras navegamos y cliqueamos? Las redes sociales, antaño aclamadas como bastión de la democracia y el diálogo abierto, plantean ahora cuestiones inquietantes sobre la calidad del discurso político. Un aspecto central de estas preocupaciones es cómo se difunde la información en las plataformas digitales. El contenido basado en algoritmos, cuyo objetivo es maximizar la participación del usuario, tiene una consecuencia preocupante: la prominencia de las narrativas sensacionalistas y controvertidas sobre los debates bien informados y equilibrados.
Los movimientos y líderes populistas, conocidos por su retórica divisiva, parecen beneficiarse de este entorno digital. Este patrón cuestiona la creencia de que el crecimiento de las plataformas digitales siempre fortalecería las democracias. La verdadera democracia se nutre del diálogo informado, no de algoritmos divisorios. Las plataformas digitales distorsionan la percepción de la opinión pública para amplificar las posiciones extremas, lo que conduce a resultados políticos imprevistos. De hecho, ha surgido una tendencia inquietante. Las redes sociales parecen distanciar a la generación más joven del concepto mismo de democracia. La desinformación complica aún más la escena. Las campañas de falsedad intencionadas que aprovechan estratégicamente los puntos débiles de las redes sociales pueden tener una influencia alarmante. Las ramificaciones son amplias y profundas, desde influir en los resultados electorales hasta incitar a la violencia en el mundo real. Pero, ¿qué lleva a estas plataformas a tales extremos? El culpable es su modelo de ganancias, impulsado por los ingresos publicitarios. El contenido retocado mantiene a los usuarios perpetuamente enganchados, aunque comprometa la integridad de los hechos. En general, el potencial de las redes sociales para dar voz a todo el mundo sigue siendo innegable, pero el camino a seguir está plagado de dificultades. No se trata simplemente de combatir las noticias falsas o de restablecer debates educados. Se trata de salvaguardar los principios fundacionales de la democracia. ¿Cuál es la solución? Un esfuerzo consciente para remodelar nuestras interacciones digitales y llevar a cabo reformas que sitúen el bienestar de nuestras instituciones democráticas por encima de los meros clics. ¿Sabías que, tras las elecciones estadounidenses de 2016, las principales plataformas, como las redes sociales y Google Search, aplicaron nuevas políticas para hacer frente a los anuncios encubiertos, la desinformación deliberada y los contenidos llenos de odio, reduciendo temporalmente las tácticas incordio? El nacimiento de varias realidades. En nuestra era moderna e interconectada, las redes sociales han supuesto un cambio profundo en las relaciones humanas. A primera vista, prometen una mayor sensación de conexión y comprensión, pero si profundizamos un poco más, surge otro panorama preocupante. Podrían estar mermando nuestra capacidad natural de empatizar. Esta preciosa habilidad de ponerse en el lugar del otro y sentir sus emociones es la base de la auténtica conexión humana. Pero la maquinaria de las redes sociales está redefiniendo silenciosamente este vínculo. En lugar de una experiencia en línea compartida y comunitaria, cada uno de nosotros tiene un ámbito digital personalizado. Es como tener una realidad hecha a medida y ahí reside el problema. Imagina a Alicia y Roberto, dos amigos absortos en sus redes sociales. La página principal de Alicia es un espejo de sus creencias, mientras que el de Roberto refleja las suyas. Estos algoritmos seleccionan el contenido tan meticulosamente que Alicia y Roberto se encuentran en dos mundos en línea, totalmente distintos a pesar de ser amigos. No son sus experiencias de vida ni su crecimiento personal lo que los separa, sino algoritmos invisibles. Las conversaciones sobre la actualidad empiezan a parecer realidades alternativas. El puente de entendimiento, antes sólido, ahora parece frágil, lo que hace que la empatía disminuya. Las interacciones en línea tampoco ayudan a la causa. Al abrigo de las pantallas, los usuarios a veces se transforman, soltando palabras que no se atreverían a decir cara a cara. Los intercambios digitales pueden derivar fácilmente en malentendidos o incluso hostilidad sin la riqueza de las señales no verbales. Cuando la persona que está detrás de un comentario se reduce a una mera foto de su perfil, olvidar su humanidad está a solo un paso. Usa las redes sociales con prudencia. Deja que la empatía, no los algoritmos, guíen las conexiones. También está el efecto cámara de eco, con plataformas que sirven contenidos que se alinean con creencias preexistentes. Los usuarios corren el riesgo de quedar atrapados en bucles de información reafirmantes de su forma de ver el mundo. Estas experiencias en línea tan limitadas silencian las opiniones que difieren de la nuestra, disminuyendo nuestra capacidad de empatizar y comprender a quienes siguen un camino diferente. El resultado es una percepción estrecha, con poco espacio para la tolerancia hacia los puntos de vista de los demás. Sin embargo, el futuro no es inamovible y reconocer el desafío es la mitad de la batalla. Buscar opiniones variadas y participar en interacciones cara a cara es un camino probado hacia una mayor empatía. Utilizar la tecnología de forma consciente garantiza que nuestra capacidad de conectar y empatizar permanezca intacta en la era digital. Las inesperadas raíces del descontento humano. En esta época cabría esperar que las redes sociales fueran una fuente de alegría e inspiración. Sin embargo, un creciente coro de voces sugiere que podrían sembrar la semilla del descontento. Plataformas como Facebook y X, antes Twitter, defienden una narrativa de unidad mundial y amistad. Sin embargo, bajo esta amigable fachada se esconde una realidad más complicada, su propia estructura. Impulsada por algoritmos implacables y modelos de negocios enfocados en los beneficios, podría empujar inadvertidamente a los usuarios hacia sentimientos de soledad e ineptitud. Imagínate hojear un flujo aparentemente interminable de momentos destacados de la vida de otros. No es difícil ver cómo una experiencia así puede generar envidia, soledad y la idea de que la vida de los demás es, de alguna manera, más brillante. Pero eso no es todo. El bucle de retroalimentación, la vertiginosa búsqueda de los me gusta, compartir y comentarios, ha atrapado a muchos en un ciclo perpetuo de validación digital. La métrica parece sencilla.
Menos me gusta pueden generar sentimientos de rechazo, mientras que una avalancha ofrece un placer temporal, pero es una alegría superficial que se desvanece rápidamente, dejando a los usuarios hambrientos de su siguiente afirmación digital. Los estudios empiezan a corroborar estos sentimientos, relacionando el consumo excesivo de redes sociales con el aumento de la tristeza, la depresión y el aislamiento. Incluso los arquitectos de estas plataformas han hecho sonar las alarmas sobre las posibles trampas emocionales que acechan en sus creaciones, pero sus confesiones a menudo se pierden entre afirmaciones más ruidosas que defienden las virtudes de la camaradería en línea. Una conexión auténtica va más allá de los me gusta, busca profundidad, no solo aprobación digital. Recordemos la abrumadora afluencia de información a la que nos enfrentamos. Desde desgarradores artículos de noticias hasta encendidos debates, el ámbito digital puede ser a menudo un hervidero de contenidos angustiosos. No se trata simplemente de un desafío personal. Las repercusiones afectan a toda la sociedad. La infelicidad generalizada puede transformarse en problemas más significativos, desde caídas de la productividad hasta aumentos de los problemas de salud mental. Así, mientras que la promesa inicial de las redes sociales era reducir distancias, parece erigir muros entre los individuos. Reconocer esta dicotomía es primordial. Igualmente vital es nuestro compromiso de reevaluar nuestros hábitos digitales, asegurándonos de que no estamos sacrificando la auténtica felicidad por la aprobación en línea. ¿Sabías que los grandes usuarios de redes sociales suelen presentar anedonia prolongada, una capacidad disminuida de disfrutar de la vida más allá de la entidad adictiva? ¿Por qué los espacios en Internet se vuelven tóxicos? Las plataformas digitales han cambiado drásticamente nuestra forma de comunicarnos. Muchos usuarios se sumergen en un mundo de comentarios polémicos y opiniones extremistas con cada inicio de sesión. Como resultado de ello, parece que las redes sociales nos están moldeando en versiones menos favorables de nosotros mismos. Para muchos, estas plataformas se han convertido en campos de batalla. Al ser bombardeados constantemente con opiniones extremas, relatos controvertidos y una atmósfera general de hostilidad, hasta la persona más sensata puede sentir el impulso de tomar represalias o unirse a la disputa. No es solo un escenario hipotético, sino la realidad de muchos usuarios. La exposición constante a la negatividad y la presión para responder pueden conducir a comportamientos agresivos e impulsivos. ¿Por qué ocurre esto? Propulsado por algoritmos que se alimentan de la participación, el contenido sensacionalista y divisivo a menudo reclama el centro de atención. Los diálogos razonados quedan relegados a un segundo plano, sustituidos por acalorados debates. Este fenómeno no solo afecta conversaciones individuales, sino que también tiene repercusiones sociales más amplias. Un discurso público dominado por los extremos complica los diálogos constructivos sobre temas esenciales. Al mismo tiempo, la búsqueda obsesiva de validación, manifestada en los me gusta, contenidos compartidos y comentarios, fomentan un ciclo de agresión que se perpetúa. La adrenalina de obtener una reacción impulsa a los usuarios a subir contenidos aún más polarizantes. La autenticidad en la era digital exige mirar más allá de la pantalla. Sin embargo, se avecina una realidad aún más desconcertante. En medio de interacciones genuinas, acechan identidades digitales falsas, que influyen en nuestras percepciones y decisiones. ¿No crees que una entidad no humana te haya influido alguna vez? Piénsalo de nuevo. Ya sea comprando un producto basándonos en muchas reseñas positivas o cliqueando en un video viral, muchos de nosotros hemos sido influenciados por ejércitos de bots. Una metáfora adecuada sería comparar las cuentas falsas con un ataque de denegación de servicio, en el que el caos provocado por los bots impide interacciones auténticas. No se trata de incidentes aislados. Empresas, famosos e incluso rincones oscuros de la red se complacen en fabricar estos personajes artificiales. ¿Cómo puedes encontrar la felicidad sin una auténtica autoestima? ¿Cómo puedes ser auténtico cuando todo lo que lees, dices o haces está siendo alimentado por una máquina de juzgar? Jerome Lanier. En última instancia, la cuestión fundamental sigue siendo, en un mundo entretejido de interacciones digitales, ¿cuánto de nuestra realidad es auténtico y cuánto es una mera fachada? La realidad digital cambia los significados. El concepto de verdad se enfrenta a dificultades sin precedentes en la era digital. Aunque muchos señalan con el dedo a varios culpables, las redes sociales suscitan una preocupación significativa. En un mundo repleto de tecnología, esperamos que todo lo que decimos o tecleamos resuene y tenga un significado profundo. Sin embargo, un sentimiento creciente sugiere que nuestras plataformas de confianza podrían distorsionar el verdadero significado de nuestros mensajes. Imagina que cuentas un chiste en una habitación llena de amigos íntimos. Se recibe con risas. Pon ese mismo chiste en una publicación de redes sociales desprovista de tono o contexto, y podría considerarse inapropiado u ofensivo. Esto no ocurre de forma esporádica. Más bien, es un día normal en Internet. Un simple tuit o publicación, desprovisto de su matiz original, puede causar malentendidos, dañar la reputación e incluso romper relaciones.
Tampoco se trata de un fallo intrascendente en la comunicación digital. Tiene repercusiones sustanciales, no solo en las interacciones personales, sino también en diálogos públicos más amplios. Expresiones que nacen del corazón pueden ser tachadas de falsas por otros. Un comentario casual puede desencadenar inesperadamente una tormenta digital. Los algoritmos de las plataformas contribuyen a este dilema. Las conversaciones en capas a menudo se acortan, y su profundidad se pierde en la búsqueda de los me gusta e interacciones. Hablar a través de las redes sociales no es realmente hablar. El contexto se aplica a lo que dices después de decirlo, con fines y provechos ajenos. Jaron Lanier. Además, la extensión ilimitada del universo en línea, repleto de incesantes publicaciones y actualizaciones, silencia las voces individuales. En medio de esta vasta cacofonía digital, las palabras corren el riesgo de convertirse en meros susurros con su peso diluido. Pero no se trata solo de un problema individual. Lo que está en juego aumenta cuando las conversaciones públicas se condensan en meros titulares atractivos, mientras que los debates de fondo sobre temas cruciales se dejan de lado. En esencia, aunque las redes sociales prometen ser una plataforma de expresión desenfrenada, también desafían inadvertidamente la profundidad y claridad de nuestras palabras. Cuando se sacan de su contexto original, a veces nuestras afirmaciones tienen un eco distorsionado. En un mundo rebosante de palabras, lo que destaca es la profundidad y la intención genuina. Debemos valorar no solo el volumen, sino también la profundidad, el contexto y la sinceridad en nuestros compromisos. Por ejemplo, los podcasts no han sucumbido a incordio. Los oyentes conocen a los presentadores, que ofrecen contenidos en formato de serie, estableciendo un carácter y un entorno coherentes. Nos hemos trasladado por el complejo laberinto de la comunicación digital, examinando sus rincones, altibajos y trampas. Está claro, aunque las plataformas en línea no son intrínsecamente siniestras, hay mecanismos, como incordio, al acecho, listos para aprovecharse de usuarios desprevenidos. Nuestro objetivo debe ser liberarnos de sus garras, con frecuencia invisibles. La narrativa más amplia no consiste en rehuir Internet o los dispositivos. Es innegable que estas herramientas han enriquecido nuestras vidas, han reducido distancias y han ofrecido plataformas para la expresión. Pero como cualquier herramienta, su buen o mal uso define su impacto. Todos los argumentos mencionados son llamadas a la acción para reconocer que, aunque Internet ofrece grandes oportunidades, las plataformas alimentadas por modelos de negocio específicos no siempre son inocuas. Si abordamos esto, podemos redefinir nuestro tránsito digital y moldear una sociedad más consciente. Considera opciones sencillas, como relacionarte con tus amigos a través del correo electrónico en lugar de por una plataforma de redes sociales, pero elige un servicio que respete la privacidad. ¿Sabías que ver YouTube sin estar conectado o sin tener la sesión iniciada, junto con complementos de privacidad, puede transformar tu experiencia protegiéndote de los algoritmos manipuladores? Estos pequeños cambios pueden parecer laboriosos, pero recuperar tu independencia y tu tiempo vale la pena. Para quienes tienen la suerte de poder elegir, explorar y defender alternativas más saludables es un deber. Estos pasos crean vías hacia un ecosistema más inclusivo y genuino que no se beneficia de la división ni de la explotación. Como demuestra la historia, una transformación fundamental suele comenzar con acciones individuales. Por lo tanto, la pelota está en tu campo.